Como ya es común en este podcast, vamos a viajar al pasado. Pero esta vez no nos vamos tan lejos, sino unos 50 años atrás. Es la década de 1970 y una nueva tecnología toca la puerta del salón de clases en Estados Unidos, la calculadora. No tuvo que pasar mucho tiempo para que los estudiantes tuvieran una calculadora en sus manos y se abriera un debate sobre su uso en los colegios. Por un lado, que permitir el uso de estos artefactos tendría un efecto negativo en el pensamiento matemático y computacional. Del otro, que usar una calculadora en el salón de clases solo facilitaría resolver el tipo de problemas que en su momento pueden volverse tediosos. Independientemente de quién tuviera la razón, los profesores y el sistema educativo tuvieron que asumir el reto de interpretar una nueva tecnología y ajustar la enseñanza. Como prohibir su uso tenía poco sentido, ya que cada vez era más fácil acceder a una calculadora, lo más apropiado fue abordar la discusión y ver de qué manera se podía adaptar la enseñanza de las matemáticas durante el colegio. Eso, de todas formas, puso sobre la mesa preguntas como qué tanta tecnología debería permitirse o cuál era la forma más apropiada para enseñar y aprender matemáticas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el colegio nos permitían usar calculadora científica como desde séptimo u octavo de bachillerato. En grados anteriores no hacía parte del currículo. O que era necesario tener una calculadora y no se podía usar celulares porque, aunque pudieran hacer ciertos cálculos, pues no eran permitidos. De vuelta al presente. A finales del 2022, cuando la empresa de tecnología OpenAI sacó a la luz ChatGPT, el mundo se conmocionó. Este chatbot, y con ello la inteligencia artificial, rápidamente ocuparon titulares y dieron mucho de qué hablar en la primera parte del 2023. Si reemplazarían a los humanos para realizar trabajos, del tipo de dilemas de derechos de autor que traería o de la desinformación que podría causar. De hecho, si quieres saber cómo funciona y de las repercusiones, puedes escuchar los demás episodios de la serie sobre inteligencia artificial. Los enlaces los dejamos en la descripción. Pero sin lugar a dudas, una de las áreas en las que he aprendido más alarmas y levantado debate ha sido en la educación. ¿Deberían prohibirse estas aplicaciones y programas en los salones de clase de todo el mundo? Un modelo de lenguaje capaz de hacer ensayos elaborados y responder preguntas de biología o historia pone a cualquier profesor o profesora en alerta. Bueno, así como sucedió en el pasado con la calculadora, con el internet, Google, entre otras tecnologías, la inteligencia artificial y grandes modelos de lenguaje que llegaron para quedarse suponen preguntas y dilemas para la sociedad y, claro, para la educación. En efecto, es difícil comparar una calculadora con ChatGPT porque no funcionan igual, pero la manera en que irrumpieron el status quo del sistema sí tiene muchos puntos en común. Entre estos, los retos que implica para el sistema educativo integrar la inteligencia artificial en particular o la tecnología en general como una herramienta aliada y no como una amenaza al pensamiento crítico entre los estudiantes. De hecho, la Organización del Bachillerato Internacional dice que prohibir el uso de herramientas de inteligencia artificial no es una forma efectiva para abordar la innovación. Plantean que la tecnología de inteligencia artificial pasará a formar parte de nuestra vida cotidiana, como los correctores ortográficos, el software de traducción y las calculadoras. Hablamos con alguien que nos puede dar luces sobre ese dilema. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora Xiang Yang. Es profesora adjunta del programa de Diseño y Tecnología del Aprendizaje en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Estudió tecnología educativa y después se especializó en ciencias computacionales y es doctora en educación en áreas STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Precisamente, su investigación se enfoca en cómo la tecnología permite mejorar la educación en estas áreas. Aprovechamos esta conversación con Yang para preguntarle sobre el uso de la tecnología en el salón de clase, especialmente la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar en los procesos educativos y el tipo de retos y oportunidades que traen modelos como ChatGPT y otras herramientas. Soy Efraín Rincón y esto es Shots de Ciencia. A lo largo de esta conversación, escucharon una traducción a las respuestas de la doctora Yang. Este es el cuarto episodio de una serie de podcasts sobre tecnología respaldada por Heinsohn, una compañía colombiana que desarrolla software para diferentes sectores y que hace parte del grupo de sociedades BIC, empresas que impulsan el crecimiento económico sostenible. Aquí vamos. Cuando se habla de inteligencia artificial, es común que escenas distópicas lleguen a nuestra cabeza. Los imaginarios instalados por la ciencia ficción y Hollywood han hecho que las palabras inteligencia artificial adquieran una connotación sobredimensionada. Si bien vivimos en una sociedad llena de robots, no son como fueron imaginados en Wall-E o Yo Robot. Es necesario mirar esta realidad en contexto. Como lo mencionamos en el episodio 32 de este podcast, un mundo lleno de robots y de sesgos, vale la pena que dimensionemos este crecimiento intrépido de las aplicaciones de la inteligencia artificial en nuestra cotidianidad. Una forma de hacerlo es intentar entender cómo funcionan antes de otorgarles adjetivos rimbombantes que hacen que estas tecnologías parezcan infalibles. So why generate the essay that's better than my writing? Is that because it knows? Entonces, ¿por qué genera una redacción que es mejor que la mía? ¿Se debe a que conoce el significado de esta redacción?
o a que los datos encajan en los algoritmos? Creo que conocer el proceso es muy importante para que podamos argumentar con conocimiento de causa si deberíamos desarrollar ciertos tipos de sistemas de IA o no. Así que creo que abrir la caja negra o desmitificar cómo funciona la IA es muy importante. Por ejemplo, muchas tecnologías utilizan el machine learning o aprendizaje de máquinas. No es más que alimentar con mucha información a un algoritmo diseñado por humanos para que encuentre patrones entre esa información y los utilice para hacer predicciones basadas en el contenido. Un modelo de lenguaje como ChatGPT podría ser un ensayo que consideraríamos aceptable, incluso sobresaliente, pero sin ninguna noción de lo que está escribiendo. Mientras que un estudiante de 10 años tendría una escritura imperfecta y que probablemente incluye errores de ortografía y gramática, pero la persona sí es consciente de lo que escribe, de lo que quiere expresar. So AI is way less intelligent than human. La IA es mucho menos inteligente que los humanos, pero aparenta inteligencia debido a todo el bombo de los medios de comunicación. Sientes que la IA puede hacer muchas cosas, pero hay tantas limitaciones que no se mencionan. No hablo ni de la mitad. A veces, un 60% de lo que dice es un error, y la gente tiende a creer que lo que produce está bien. Creo que es clave saber cómo funciona para que podamos tener un pensamiento crítico sobre cómo emplearla. Sobre esto último que menciona Yang, una investigación reciente, que está en proceso de ser revisada por pares, sugiere que la habilidad de ChatGPT para seguir instrucciones ha decrecido con el tiempo, al igual que su exactitud. Por ejemplo, para identificar entre números primos y números compuestos, en marzo de 2023 tenía una tasa de acierto del 84%, pero en junio un 30% menos. Es decir, esta tecnología no solo no es a prueba de errores, sino muy propensa a ellos. Sin embargo, y quizás por la manera convincente en que nos ofrece sus respuestas, para muchas personas es normal creerlo todo. El boom de ChatGPT puso sobre la mesa escenarios como si podría reemplazar el rol que ocupa un profesor o una profesora en un colegio. Si entiende nuestro lenguaje y puede expresarse con claridad y además tiene toda la información del Internet a su disposición, ¿sería capaz de reemplazarnos? Esto opina Yang. Of course not. Por supuesto que no, ¿sabes? La educación no se trata solo de dar conocimiento. Se trata de cuidar, de fomentar tu pensamiento crítico, se trata de la interacción humana. No vamos a la universidad solo a aprender el conocimiento, también por la comunidad. Esa parte no va a ser reemplazada por la IA. Pero eso sí, que no los reemplace no quiere decir que sea indiferente. Es importante saber adaptarnos a una nueva tecnología y lidiar con las implicaciones que puede tener en nuestra sociedad. Sería ingenuo pretender que no va a haber efectos inesperados. Pero habrá desafíos que tenemos que pensar de forma proactiva, como adaptar nuestra pedagogía, adaptar nuestras estrategias de enseñanza con la llegada de esta nueva tecnología. Veo la IA como una herramienta o como una tecnología no tan diferente de una calculadora hace muchos años. Lo único que tenemos que hacer es pensar cómo podemos utilizar nuestra herramienta para apoyar la enseñanza o el aprendizaje, no tener miedo de ella. Una vez que sabes cómo funciona, no hay nada que temer. Con estas últimas palabras en mente, entonces, ¿cómo usar modelos de lenguaje como ChatGPT u otros que incluso pueden producir imágenes, videos y hasta recrear voces de personas como herramientas educativas? Eso le pregunté a la doctora. Así que yo diría que se trata de una herramienta. Algunas escuelas, al menos en los Estados Unidos, prohibieron estas herramientas antes de saber cómo guiar a los estudiantes a utilizarlas de manera adecuada. Porque sabemos que los estudiantes, e incluso nosotros, a veces podemos utilizar IA generativa para hacer contenido y asumir que es nuestro. El punto acá, me comentó Yang, se trata de guiar a los estudiantes a que se pregunten de qué manera pueden usar una aplicación para acompañar el aprendizaje en vez de usarla de modo que perdamos la oportunidad de aprender algo. Así, por ejemplo, para la clase de inglés, un profesor me dijo, les pedí a mis estudiantes echen un vistazo, analicen los ensayos generados a partir de ChatGPT e identifiquen el estilo de escritura y aprendan el lenguaje, la estructura narrativa y también identifiquen los problemas. A veces ChatGPT genera ensayos hablando de lo mismo una y otra vez, que no es bueno. También podemos utilizarlo de cualquier forma que les parezca creativa. Hay muchas maneras en las que se puede usar como apoyo en el aprendizaje. ¿Qué tal pedirle a ChatGPT que, basándose en un cuento propio, cree otro al estilo de García Márquez o de Shakespeare, para que los estudiantes aprendan y analicen cómo se escriben las historias en tonos diversos, pero simultáneamente que identifiquen los clichés en los que la herramienta cae frecuentemente cuando se le pide este tipo de imaginación? Incluso se podría intentar utilizar estas herramientas en su contra, es decir, pedirle a herramientas de IA que analicen un texto y diga qué tan similar es a uno que produciría ella misma.
Igual, pese a que funciona bien frente a ciertas tareas, hay que saber reconocer sus limitaciones. En un estudio que hizo la doctora y su equipo, le pidieron a un grupo de estudiantes de la clase de física que resolvieran un examen usando ChatGPT. Curiosamente, el sesgo de automatización fue muy fuerte, es decir, que los estudiantes tendían a creer que cualquier cosa que el chatbot le respondía era cierta. Pero más curioso aún es que cuando analizaron las respuestas, se dieron cuenta de que más del 60% de los resultados eran incorrectos. So I think that being critical. Así que creo en el enorme potencial de la IA si se usa con pensamiento crítico y creativo. Pero también es importante que uno sepa las limitaciones. Esto saca a la luz otro estudio que estoy conduciendo en educación e IA. La educación IA se trata de abrir la caja de herramientas para que los estudiantes entiendan cómo funciona, para que sepan por qué no funciona bien para algunos campos y para otros sí, que contrasten y sepan cuándo deben confiar en una respuesta. No solo pensar en la cuestión de la confianza, sino también en los sesgos y muchos otros desafíos relacionados con el uso de tecnologías de la IA. Hay una escena que se ha vuelto común. Ver a niños y niñas, incluso infantes, deslizando su dedo en una pantalla hacia arriba hasta el infinito. Ellos, como nosotros, entreteniéndose con un celular. Sin entrar en lo cuestionable del uso indiscriminado de estos aparatos y de qué tan aconsejables sean las pantallas desde tan temprana edad, las nuevas generaciones de estudiantes están creciendo inmersos en la tecnología. Se nota su comodidad usándola y aprendiendo de nuevas propuestas tecnológicas que las grandes industrias sacan al mercado casi que todos los días. No es gratis el apodo de nativos digitales. Sus vidas son vividas tanto en el mundo virtual como el físico. No así ocurre con personas que, por ejemplo, llevan décadas enseñando. Generaciones que seguramente no estuvieron tan expuestas ni al tipo de tecnología ni al ritmo que imponen estos tiempos. Y claro, no hablo de docentes que enseñan ciencias de la computación, más bien de profes de ciencias naturales, matemáticas o ciencias sociales que quizás enseñen de formas más tradicionales y lo llevan haciendo por buena parte de su carrera. Esto de entrada crea una distancia entre profesores y estudiantes y en ocasiones se ha visto traducido en una profunda desconfianza de los educadores hacia las innovaciones que afectan las dinámicas de sus clases. Para la doctora Yang, uno está aprendiendo todos los días. Por eso ella motiva a profesores y profesoras a seguir aprendiendo y hacer el esfuerzo de estar al tanto de nueva tecnología que les pueda beneficiar en su oficio. Y claro, crear nuevas oportunidades de enseñanza, en vez de tener miedo a probar y experimentar. Yo diría que prueben esto, experimenten y vean cómo les va. Si no funciona, no necesitamos usarlo. Pero si funciona, ¿por qué no? Y, muy importante, escuchar y conversar con los estudiantes. Podemos hablar con los alumnos y preguntarles qué tipo de herramientas utilizan y por qué lo hacen. Probablemente no lo utilicen con el propósito de utilizar la tecnología. Usan la tecnología porque es divertida, es atractiva. Y con esas respuestas veamos cómo podemos integrarla en nuestra clase e integrarla en la enseñanza. Estemos abiertos a aprender cosas nuevas. Estas recomendaciones vienen fundamentadas en su experiencia investigando cómo acoplar la tecnología a la enseñanza de áreas STEM. Así que en lugar de enseñar a los estudiantes conceptos científicos de una manera como, bueno, esto es ciencia y apréndanlo, la forma en que yo uso la alfabetización digital o herramientas digitales es como andamiaje para apoyar la comprensión de esos conceptos STEM. Hay que tener en cuenta que estas herramientas digitales existen a la hora de proponer ejercicios de aprendizaje. Pedir un párrafo explicando un concepto de ciencia es una tarea que se resuelve en segundos con un generador de texto, pero dejó poco valor por sí sola. Por el contrario, un estudiante puede crear productos sobre ciencia para aprenderla de manera más atractiva. Hacer una película, una canción, cualquier producto creativo sería entonces un buen camino que se puede utilizar para evidenciar su aprendizaje sobre conceptos científicos. Y no solo eso, en el camino provee habilidades de producción y edición, de colaboración y de creatividad. Y en esas instancias, ChatGPT pasa a ser un aliado para robustecer el ejercicio, y no un bot de copy-paste que dañó la oportunidad de aprender o enseñar. Utilizo diferentes tipos de herramientas, pero doy a los estudiantes la posibilidad de expresar su propio aprendizaje de la forma que prefieren. Se trata de una alfabetización digital. Pueden ser imágenes, películas y música, lo que quieran. Y esos estudiantes son nativos digitales, saben cómo crear cosas con esas herramientas. Frecuentemente usan esas herramientas de hecho mejor que uno. Pero ¿cómo evaluar el aprendizaje? Yang lo hace teniendo en cuenta distintas dimensiones. Por ejemplo, midiendo qué tanto integran la ciencia en sus producciones. Otro foco de su investigación es el diseño de entornos de aprendizaje interdisciplinarios. En la actualidad, cada vez se hace más importante abordar los problemas desde distintos ángulos. Y esto, por supuesto, también plantea sus propios dilemas y retos. La crisis climática es un buen ejemplo. Para mitigar sus efectos y desarrollar estrategias de adaptación, no solo son necesarias personas expertas en temas atmosféricos y oceánicos, también se necesitan de científicos y científicas de datos que puedan usar esta información para hacer predicciones. Pero también son importantes quienes puedan ver los problemas desde un punto de vista más social, como la salud pública o la economía.
Incluso gente que entienda muy bien de comunicación para poder transmitir el conocimiento. Eso es lo que motiva mi investigación. Es el tipo de modelo de aprendizaje que suelo diseñar. Los estudiantes trabajan en equipo y pueden desempeñar distintos roles. Los roles son útiles para extraer aportes de las distintas disciplinas y luego resolver el problema juntos. Quiero que vean las conexiones entre disciplinas cuando resuelven problemas complejos, que son los problemas reales. Para esto, el equipo de Yang ha creado herramientas que fomentan el aprendizaje de estudiantes desde un enfoque interdisciplinario. Entre ellas está una que permite crear una historia multimedia de ciencia ficción, es decir, que la narración incluye texto, animaciones, juegos, música, lo que la creatividad del estudiante proponga. Pero ¿cómo garantizar que una tecnología funcione? Pues esta suerte de garantías no existen, pero sí se pueden aumentar las posibilidades de éxito usando la técnica del diseño basada en investigación. Todo comienza por un prototipo. Luego lo ponen a prueba y evalúan si soluciona las necesidades planteadas de manera eficaz. Nunca es perfecto a la primera. Como en la ciencia, en este tipo de diseño es necesario hacer experimentos y analizar los resultados. Y claro, ajustar de acuerdo a lo que se encuentre. Lo reviso basándome en cómo funciona en la práctica. Y luego hago otra ronda de implementación y veo si funciona. Si no, lo vuelvo a revisar. Es como una investigación basada en el diseño. Cómo hacer círculos. Así es como satisfacemos esa necesidad de los estudiantes o los profesores. Antes de terminar, le preguntamos a la doctora Xiang Yang sobre el uso de la tecnología en otros contextos. Es claro que el acceso a recursos, tecnología y hasta Internet es muy distinto en un país como Colombia en comparación con Estados Unidos, donde más del 90% de la población accedió a Internet en el 2022. Para ese mismo año, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en Colombia, por cada 10 hogares del país, 4 no tuvieron acceso a Internet. En las zonas rurales, unos 7 no tuvieron. Las problemáticas del sur global también son muy distintas. Entonces, ¿cómo lidiar con estas particularidades? Creo que la tecnología no es solo tecnología digital. A veces podemos utilizar herramientas más prácticas y tangibles, que son incluso necesarias para perfeccionar las tecnologías. Y podemos seguir resolviendo problemas científicos muy complejos. Espero que la ciencia esté realmente en un contexto localmente relevante. Todo lo que nos importa nos es familiar. Es posible que, con herramientas básicas como papel y lápiz, se pueda hacer educación de calidad. ¿Qué tal plasmar de forma creativa visualizaciones de datos basados en observaciones hechas por los mismos estudiantes en su día a día? Pueden ser muy creativos. Y de hecho, creo que dibujar a mano puede dar a los estudiantes la capacidad de ser creativos cuando trabajan con datos. Y también entenderán que los datos se pueden contar desde diferentes perspectivas. Así que solo estoy usando un ejemplo de una actividad STEM de narración de datos. El debate está abierto. Todos los días siguen saliendo más y novedosas herramientas. Y mientras en algunos lugares del mundo se limitan a prohibirlas, hay una gran corriente que favorece a aquellos que las integren. Yang es muy enfática en lo importante que es la creatividad en esta integración. ChatGPT, por útil y deslumbrante que sea, no tiene las capacidades de reemplazar a los educadores y nos recuerda que la innovación tecnológica debe venir de la mano de innovación pedagógica para sacarle el verdadero provecho. Los invitamos a que ustedes también nos ayuden a enriquecer esta conversación, a que nos cuenten, si son profes, qué estrategias usan en clase para implementar tecnologías como ChatGPT, y si son estudiantes, qué efectos han tenido estas en su vida. De verdad nos interesa saber. Agradecemos a la doctora Xiang Yang por la entrevista y a la Embajada de Estados Unidos por facilitar el espacio. Y otro agradecimiento para Manuela Pérez por hacer la traducción de la doctora al español. Yo soy Efraín Rincón. Este es un podcast de Shots de Ciencia patrocinado por Heinsohn, una compañía colombiana que desarrolla software para diferentes sectores y que hace parte del grupo de sociedades BIC, empresas que impulsan el crecimiento económico sostenible. Hasta la próxima.